hablar un poquito de los órganos que se afectaban en la hipertensión. ¿Quién me hace acuerdo de los órganos blancos de daño de la hipertensión arterial? Cerebro, corazón, riñones, Ya, la perfecto. retina. Muy bien, perfecto, son los 4 básicos, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero a hablar de las complicaciones cerebrales. ¿Cuál era la complicación más temida de la hipertensión arterial a nivel cerebral? Accidente cerebrovascular. ACV. El ACV, y sobre todo el ACV, ¿de qué tipo? Isquémico. Pues no, el isquémico básicamente Hemorrágico. es el hemorrágico, porque la hipertensión descontrolada lo que hace es romper vasos, ¿no? Ahora el punto es, ¿dónde rompe vasos la hipertensión anatómicamente hablando? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Dónde se rompen los vasos de preferencia y la hipertensión arterial? En las bifurcaciones. O sea, la hipertensión puede romper, sí, aneurismas establecidos y generar algo que se llama hemorragia subaracnoidea. Y claro, el sitio anatómico preferido del organismo para tener bifurcaciones se llama polígono de Willis, ¿no? Y el polígono de Willis es lo que comunica la circulación anterior con la circulación posterior cerebral. Ahora bien, si ustedes ven, si están viendo mi gráfico y lo que señalo, Sí, doctor. Sí. ya, esos se llaman ganglios de la base, ¿sí? Y estos ganglios de la base cerebrales básicamente son lo que corresponde al cerebro viejo, al cerebro antiguo, y es lo que va a comunicar el cerebro prácticamente con el tallo cerebral. Es decir, todo aquello que está sobre la tienda del cerebelo, es decir, que es supratentorial, y abajo está lo que es infratentorial, ¿sí? Que vamos a ver un gráfico sobre eso. Pero en esta base cerebral hay 2 estructuras fundamentales que por alguna razón rompe la hipertensión sus vasos sanguíneos. Se llaman el putamen y se llama el tálamo. ¿Sí? Si ustedes ven, esto es una ampliación de esta parte que está aquí. Y evidentemente vamos a ver aquí lo que es los ganglios de la base básicos, ¿no? El globus pallidus, ¿sí? Este globus pallidus, ¿en qué enfermedad por cultura general pues se afecta? Está llenito de dopamina. ¿Y en dónde se afecta este globus pallidus? ¿En qué enfermedad degenerativa neurológica? Parkinson. Parkinson. Excelente, ¿sí? Entonces el globus pallidus, que es este verde de aquí, se afecta mucho en Parkinson, en donde la dopa es el neurotransmisor de base y genera movimientos involuntarios, ¿no? Este es el nucleus striatum, o sustancia negra, ¿sí? Aquí están las estructuras supratalámicas y aquí está el tálamo. Tálamo fundamental, ¿para qué funciona en neurología? ¿Qué es el tálamo a nivel neurológico en nosotros? Centro de integración. Ya, pero ¿qué función cumple? O sea, a nivel de percepción neurológica. ¿Qué se procesa en el tálamo? Cuando ustedes ponen la mano en agua hirviendo, ¿por qué sienten ese dolor y el calor que da eso? Porque esa sensación es sentida por corpúsculos sensitivos, ¿no? Horner-Ruffini, Bader-Pacini, Meissner, Krauss, esos sienten y mandan la información ¿a dónde? Al cerebro. Primero a la médula y de ahí al cerebro. ¿Y cuál es tu instinto inmediato luego de topar agua hirviendo? Retirar la mano, ¿sí? Entonces, ¿quién procesa esas sensaciones básicas de dolor, de presión? Sí, se llama tálamo. O sea, el tálamo es un sitio de acogida sensitiva, es donde tú vas a sentir las sensaciones básicas, ¿no? Claro que luego el tálamo se conecta con la corteza cerebral y genera lo que se llama sensibilidad espacial, ¿no? Que es un poco más común, pero más especializado. Pero lo básico siente el tálamo, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si sangre el tálamo? ¿Qué dejarás de sentir?
dejarás de sentir dolor, calor, las sensaciones básicas, ¿no? Entonces eso sucede en una hemorragia hipertensiva, por ejemplo, en la parte sensitiva. Entonces, ¿dónde sangra el hipertenso básicamente? ¿Infra o supratentorial? Supratentorial sería. Perfecto, porque está por encima, ya vamos a ver, de la tienda del cerebelo, por un lado. ¿Y en qué estructuras específicas sangra usualmente el hipertenso? En putamen y tálamo, en ese orden. ¿Quedó claro esta parte? ¿Puedo pasar? ¿O tienen alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, Doc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en esta gráfica? Una hemorragia. Y una hemorragia que en este corte, que es coronal no sagital, ¿qué le estamos viendo? Justamente esta parte, pero desde este ángulo, ¿no? Y miren esta hemorragia, ¿sí? Esta hemorragia colinda con el tálamo, ¿sí? Y como ven, ese es el sitio de sangrado específico y eso lo vemos, miren aquí, en esta tomografía real, ¿no? En tomografía, ¿qué se ve? Intensidades, opacidades o densidades desde el punto de vista imagenológico. Intensidades. Intensidades. No, en la resonancia magnética se ve intensidades, opacidades en la radiografía y densidades en la tomografía. Entonces, todo lo que se acerca a negro va a ser hipodenso. Y todo lo que se acerca a blanco va a ser hiperdenso. ¿Sí? ¿Cómo describiríamos entonces esta lesión si fuésemos imagenólogos? ¿Sería una lesión hipo o hiperdensa? Hiperdensa. Hiperdenso. Sería una lesión hiperdensa a nivel de los ganglios de la base derechos, porque acuérdate que en tomografía se cruzan, ¿no? Lo que tú ves y derecho es el contralateral. O sea, ahorita que tú estás viendo esta placa, lo que para ti es derecho es izquierdo en la tomografía y lo que para ti es izquierdo es derecho en la tomografía. ¿Qué? El hallazgo de hiperdensidad aquí es derecho, ¿sí? No sé si le expliqué esa parte. Sí, Doc. ¿Ya? Entonces es invertido. Aquí tenemos entonces una hiperintensidad compatible con hemorragia tálamo-putaminal a nivel del hemisferio derecho, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿qué le preguntarían a este paciente primerito ustedes? Señor, ¿ustedes? Si tiene percepción de dolor, Hipertenso. Hipertenso. Pero Hipertenso. es hipertenso. Lo primerito que le van a preguntar a ustedes, porque básicamente es lo que sucede, ¿no? Ahora, miren ¿no? Y quiero que aquí se den cuenta de algo. A ver, aquí tenemos una hemorragia igualmente a nivel talámico putaminal. ¿De qué lóbulo o de qué hemisferio cerebeloso? Cerebral. Izquierdo. Izquierdo. Excelente. Izquierdo. ¿La lesión es hiper o hipodensa? Hiperdenso. Muy bien. Pero quiero que vean algo. Vean el óvulo temporal de aquí. Vean el color que tiene. ¿Sí? Y quiero que vean el óvulo temporal y la ínsula de este lado. ¿Ven alguna diferencia? Sí, Doc. Sí. ¿Cómo El si de la ustedes... izquierda está más oscuro. Exacto. Si ustedes fueran imagenólogos, ¿cómo lo llamarían? ¿Se acerca más a blanco? Está más en negro. A negro. Eso. Hipodensidad que abarca el óvulo temporal y de la ínsula. Bueno, la ínsula es parte del óvulo temporal. ¿Qué creen que pasó ahí? hemorragia. Hemorragia. ¿Puede ser edema eso, Doc? Muy bien. Esto es hemorragia, esto. ¿Sí? Lo blanco, lo hiperdenso. Pero ¿qué? Pónganse a pensar algo. El edema también se ve así. Y felicitaciones al que lo dijo. Esto así se ve el edema. Pero aquí quiero que utilicen un poquito más el razonamiento. Si aquí se rompieron, porque eso es lo que sucede en hipertensión, si se rompieron estos vasos sanguíneos, ¿qué pasa con la irrigación de aquí hacia distal?
Isquemia. Eso, eso es lo que sucede aquí. Seguramente aquí se rompieron vasos de la cerebral media y al no nutrirse la cerebral media, vean lo que sucede. Tiene mega isquemia importantísima. Y otra cosa que sucede aquí, vean acá, ¿qué es esto que es súper negro? Acuérdense que el aire es negro. ¿Y dónde hay aire dentro del cerebro? ¿Puede ser el ventrículo, Doc? Eso, los ventrículos del cerebro. Ahora quiero que vean esto. Este ventrículo negrito aquí, ¿y qué pasó con este ventrículo? Está lleno de sangre. Hemorragia, tiene sangre. Eso se llama una hemorragia intraventricular. O sea, fue tan grande el sangrado de este paciente que inclusive ingresó a la cavidad ventricular. ¿Sí? Vean lo que puede ser la hipertensión. Tiene pronóstico del hemisferio izquierdo. ¿A cuál irá mejor? ¿A él o a él? Al de arriba. Al de arriba. Porque además el de arriba tiene sangrado en hemisferio ¿qué? En hemisferio no dominante. Por eso. Y el hemisferio derecho es no dominante. ¿Sí? Mientras que el hemisferio izquierdo es dominante en los diestros, me refiero, y evidentemente las secuelas de aquí van a ser mucho más importantes, ¿no? Entonces, básicamente es lo que pasa en la hipertensión arterial. Entonces, ya sabemos básicamente dónde sangran, ya sabemos que, cómo se ven las densidades en tomografía, y ya sabemos cuál es usualmente el comportamiento. Hay un tipo de hemorragia en el hipertenso que se llama hemorragia amiloide hipertensiva, menos frecuente, mucho menos frecuente que esta, que es la usual, y que se da básicamente en zonas de circulación terminal, ¿no? O sea, en donde se comunica la circulación occipital con la parietal o la frontal con la temporal. Y son hemorragias ¿de qué tipo? Ya no son, ve, aquí están los ganglios de la base, ¿no? Totalmente preservados. Estas son más corticales, ¿no? Y son chiquititas, ¿sí? Si ves la diferencia entre una amiloide hipertensiva y la hemorragia hipertensiva talámica o putaminal, pero igualmente, ¿no? La descripción, ¿cuál sería? ¿Cómo lo describirían a esto? Zona hiperdensa. Hiperecogénico. No, hiperdensa. Ecogénico es en eco, ¿no? Entonces, zona hiperdensa a nivel de la corteza de qué lóbulo. Izquierdo. A ver, sería de hemisferio izquierdo, pero ¿qué lóbulo cerebral? Eso sería el lóbulo Temporal. Claro, porque es bajo, ¿no? Estás viendo prácticamente los ventrículos laterales y el inicio del tercer ventrículo, ¿ya? Entonces, básicamente eso se lo ve ahí. Y esta diapositiva es la que les termina de decir básicamente lo que les había dicho, ¿no? La localización, como les dije, básicamente es supratentorial. ¿Sí? Infratentorial es muy rara que se dé en hipertensión arterial. Más de la mitad se da en los ganglios de la base, porque entendemos que el 50% de los ganglios, que se suma al 15%, que es el tálamo, que también es un ganglio, significa que del 65 al 70% de las hemorragias cerebrales hipertensivas se dan ¿en dónde? En los ganglios de la base, ¿sí? Y lo que vemos en las hemorragias del ganglio de la base es lo que habíamos ya indicado aquí, ¿no? Las hemorragias más bajas, por ejemplo, esta que es cerebelosa, que está aquí, es bastante rara, no es lo usual ni lo común, ¿no? Pero se da y se da a esos niveles. Esto es una gráfica en donde ustedes van a ver la división entre supra e infratentorial. Como ustedes ven, todo el cerebro con sus lóbulos, incluidos los ganglios de la base, están sobre la tienda del cerebelo, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Entonces ustedes trazan una línea que pasa por la tienda del cerebelo y termina en la parte superior del ojo, y todo lo que está hacia arriba se va a llamar supratentorial. Y todo lo que está hacia abajo se va a llamar infratentorial. Es decir, cerebelo y tallo cerebral prácticamente corresponden ¿a qué? A infratentorial. ¿Quedó claro esa parte? ¿O repito? Sí, Doc. Sí, Doc. Esto, lo que separa el cerebelo del cerebro, es una membrana gruesa, fibrosa, que se llama la tienda del cerebelo.
Esta tienda del cerebelo, ¿sí?, marca una división imaginaria entre el supratentorio y el infratentorio, o el supratentorial o infratentorial. Lo supratentorial básicamente se refiere al tentus cerebellus, o sea, esta membrana que le separa el cerebelo del cerebro marca esa división. Entonces, lo supratentorial corresponde anatómicamente al cerebro nuevo, ¿sí?, a lo más evolucionado. Entonces, está el cerebro, ganglios basales y todo esto. Mientras que la parte baja corresponde al cerebro básico, en donde está ¿qué? Cerebelo, tallo cerebral, médula espinal, ¿sí? Entonces, cuando una lesión es supratentorial, significa que se produjo sobre estructuras que están sobre el tectus cerebellum, o sea, sobre el cerebelo, es decir, en esta parte del cerebro. Los ganglios de la base que les dije, el tálamo, el putamen, ¿en dónde están? ¿Son supra o infratentoriales? Supratentoriales. Supratentoriales. Supratentoriales porque, miren, están cerca de los ventrículos cerebrales, o sea, son cerebrales. ¿Y qué les decía yo? Que el 65 al 70% de las hemorragias hipertensivas son supratentoriales, ¿no? Y eso te dice clarito, mira, 85% supratentorial, 15% infratentorial, ¿no? ¿Queda claro? Ahora sí, os repito otra vez. Sí, doc. Sí está claro. Sí está claro, doc. Perfecto. Entonces, queda claro lo que hace una hipertensión no controlada a nivel del cerebro. Sí, doc. Muy bien. Entonces, en las tomografías que se veía densidades, en las radiografías opacidades y en la resonancia intensidades, ¿sí? Si esto fuese una resonancia, ¿esto qué sería? Hiperintenso, ¿sí? Y si esto fuera una radiografía, esto blanco se diría radio opaco y lo negro radiolúcido, ¿sí? Listo. Pasando a la parte pulmonar o a la parte en general del corazón, más bien dicho, la parte torácica. Esta se llama una radiografía estándar de tórax, ¿no? Esta radiografía es llamativa e interesante porque si uno le sabe interpretar bien sus contornos, me está dando estructuras anatómicas, de hecho. Antes del advenimiento de la tomografía torácica, el único instrumento que teníamos, ¿cuál era? Era la radiografía. ¿Quién fue el primer médico que trajo radiografía acá al Ecuador? A ver, eso quiero saber. Acá Quito específicamente. Ni idea. Eso es algo que se pierde en las generaciones nuevas, ¿no? O sea, somos más prácticos de la parte tecnológica, pero menos ávidos de cultura general. El primer médico que trajo la radiografía a Quito se llama Pablo Arturo Suárez, ¿no? Eso lo trajo desde Alemania con un equipo propio y lo tenía en el centro histórico. Porque en ese tiempo, ¿cuál era una de las patologías más prevalentes respiratorias en el mundo y en el Ecuador? Tuberculosis. Excelente. Entonces, en ese tiempo la tuberculosis azotaba lo que es los países pobres y en general al mundo, ¿no? Entonces, la radiografía se volvía importantísima. Entonces, en el tiempo de nada más, por ejemplo, los neurocirujanos, ¿ustedes se pueden imaginar cómo operaban sin TAC? Un hematoma, por ejemplo, epidural. Imagínate, claro, tú coges la tomografía, ves el hematoma, dices, ahí está, taladras de ese sitio, sacas el hematoma y cierras. O sea, no es que sea fácil, ¿no? Pero al menos es mucho más claro lo que se hace. Pero imagínate lo que es operar. ¿Cómo operarías tú si fueses un neurocirujano de 1930? En donde tienes solo una radiografía nada más. Y la radiografía no es que te va a ver sangre exactamente a esos niveles. La respuesta es percutiendo. Ellos percutían el cráneo y en donde la percusión era media atenuada, decían ahí está el hematoma y lo drenaban. ¿Qué te parece? A ese nivel de semiología se llevaba
o nos llevaba a la ausencia de apoyos tecnológicos que los tenemos el día de hoy, ¿no? Evidentemente no se les va a pedir ahora que percutan cráneo, porque ya tienen eso, pero habla de lo que el médico hacía para llegar a un diagnóstico y eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? No sería justo que ahora teniendo todo lo que tenemos, no alcancemos las destrezas de los médicos de antes, ¿no? Bueno, volviendo a esto, entonces, sabiendo que la radiografía, si bien es cierto, ha sido mejorada en cuanto a su apoyo por la tomografía, nadie quita que en países de desarrollo como el nuestro, haya sitios en donde el examen de imagen, en el mejor de los casos que puedas acceder, va a ser una radiografía. Tú sabes que la tomografía y menos la resonancia todavía no es universal y donde la hay, tú sabes que el costo no siempre va a ser asequible para las personas que lo deseen, ¿no? Entonces, ¿qué te muestra la radiografía de tórax de estándar, no? Si tú le ves bien, muestra curvaturas como montañitas, ¿no? La primera montañita que vas a ver, ¿cuál es? La curvatura del ventrículo izquierdo, ¿sí? Seguida de la arteria pulmonar, ¿sí? Perdón, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar y lo que se llama el botón aórtico, ¿no? Entonces, las 4 curvas que tú vas a ver en una radiografía normal, ¿cuál va a ser? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. La pulmonar, que nunca debería ser un cono, sino debería ser plana, y el cono de El botón de la aorta. Aorta. Eso en el lado izquierdo. Y en el lado derecho lo que vas a ver es la vena cava superior y la aurícula derecha que está acostada aquí, ¿no? Sobre el diafragma en su parte final. ¿Queda claro? En radiografía, esto que tú estás viendo negro, ¿cómo se llamaría? ¿Radio opaco o radio lúcido? Radio lúcido. Paco. Radio No, luz. se llama Radio radio lúcido. Sí, es medio raro, ¿no? Porque uno ve negro, dice Paco, pero no, es radio lúcido. El aire es radio lúcido, tú le vas a ver negro acá. Mientras que lo blanco, lo que se acerca al calcio, es radio opaco. Entonces, ¿qué pasaría si en este paciente, por ejemplo, qué están viendo ustedes aquí? Los radiopacos se ha hecho, ¿qué? Medio blanco, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Y esto sigue las direcciones de los bronquios, ¿no? Y de las arterias pulmonares, la bifurcación. ¿Qué será esto? Puede ser congestión, Doc. Eso, se llama edema agudo de pulmón, ¿sí? Y se llaman alas de mariposa porque sigue la distribución de las bifurcaciones de la arteria pulmonar y te da la idea de que tiene las alas de una mariposa, ¿no? Entonces, haciendo una repetición, en la radiografía estándar de tórax, yo puedo, la anteroposterior, yo puedo ver al ventrículo izquierdo, la primera curvatura, aurícula izquierda, la segunda curvatura, arteria pulmonar, la tercera, y arteria aorta, la cuarta. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Sí, Doc. Mientras que en el otro lado tengo la vena cava superior y la aurícula derecha. Ahora bien, ustedes se dan cuenta de algo aquí. La mitad de la clavícula, si yo trazo una línea perpendicular a ella, ¿a dónde llego? A la Ventrículo punta. izquierdo. La apex. Sí. Eso significa que el ápex o la punta del corazón debería estar ubicada anatómicamente en la línea media clavicular izquierda. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Pero cuando hay crecimiento cardíaco, la punta hacia dónde se desplaza. No se va a desplazar hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, se va alejando de la línea media clavicular y se va acercando a la línea axilar anterior, ¿sí? O a la línea media axilar. Entonces, el crecimiento cardíaco significa el desplazamiento, cuando es izquierdo, de la punta, que debería estar ubicada a nivel de línea media clavicular, hacia la izquierda. ¿Cómo se mide el índice cardíaco o el índice cardiotorácico que se llama para ver cardiomegalia? Se mide de esta forma, ¿no? Que sería 1 más 2 sobre 3. Exacto, ¿sí? O sea,
trazo una línea en la parte media del corazón, usualmente siguiendo las apófisis espinosas de la columna. En este caso no fue tanto así porque están aquí, ¿no? Pero en la parte central del corazón, ¿sí? Y trazo línea 1 y línea 2. Línea 1 va a ser la parte más distal de esta línea en el lado derecho. Y la línea 2 va a ser desde la línea media hasta la parte más distal del lado izquierdo. Mido con una regla y sumo 1 más 2. ¿Sí? Y trazo una línea desde la parte baja de las costillas, la parte más ancha, ¿sí? El diafragmático usualmente, y mido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Sí, ¿qué tal si yo divido 50, por ponerles un ejemplo, ¿no? 50 para 100. O sea, 1 más 2 me dio 50 y 3 de 100. ¿Cuánto me da? 0,5. Ya, es decir que el 50% de la superficie cardíaca corresponde a la extensión total del tórax. Lo normal es de 0,5 o menos. O sea, tu corazón tiene que llegar máximo hasta la mitad de la longitud total del tórax. No sé si me hice entender. Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Ya? Entonces, eso significa que si el corazón supera el 50% de esta línea 3, ya se llama cardiomegalia. Y los grados de cardiomegalia son usualmente 4. Entonces, ustedes van a ver, aquí están las apófisis espinosas, lo que les decía, aquí está la misma medición, ¿sí? Usualmente es lo que les decía, ¿no? La línea grande se traza entre los recesos costodiafragmáticos, es decir, lo que está por debajo del diafragma, y se hace la relación. La relación, como ustedes decían, del índice cardiotorácico es sumar A más B y dividirlo para C. Y el resultado normal tiene que ser menor o igual a 0,50, es decir, que el 50% de este ancho debe corresponder a el corazón. ¿Sí queda claro? Ahora bien, hay clasificaciones, ¿no? O sea, cardiomegalia básica es de 0,51 a 0,64 y la más grande, la cardiomegalia grado 4, es más del 65%, y en este caso casi siempre el corazón, ¿qué está tocando ya? La línea media axilar, y por ende está tocando la parrilla costal. Cuando ustedes ven un corazón que topa la parrilla costal, ni siquiera se molesten en hacer el índice, porque eso ya va a ser una cardiomegalia grado 4, ¿sí? Para las otras cardiomegalias, si tienen dudas, sí es importante el índice para determinar si realmente existe o no cardiomegalia. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver cuando tengamos descompensaciones de la patología hipertensiva. Acuérdense que la patología hipertensiva tenía 2 fases, fase hipertrófica y fase Dilatada. eso. La fase dilatada es la que me va a generar cambios en el tamaño cardíaco, ¿no? A ver, ¿qué cardiomegalia es esta? Sin que saquen el índice. 4. 4. El corazón topa el reborde costal. O sea, no hay a dónde más ir. Y evidentemente quiero que vean algo, ¿no? Ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Acordarán? El botón aórtico. El botón aórtico. Aórtico. Es una aorta neurismática, pero de forma brutal. ¿Sí ven? Cómo le borra a la pulmonar, que casi ni se le ve a la aurícula, pero es una monstruosidad, ¿no? Bueno, hasta aquí. Cerebro y tórax bien, y corazón bien. ¿Todo claro? ¿Puedo pasar a ojo? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc, Doc. yo tengo una pregunta. Claro. Doc, ¿cómo cuando viene una persona con una hipertensión que afectó la parte, Doc, el cerebelo, por ejemplo, ¿cómo viene? A ver, apague ese teléfono que está sonando. Vuelven a preguntar, por favor. Perdón, Doc. Porque si es que hablábamos que afectaba la parte supratentorial, como que venía, se dañaba la parte de los ganglios basales, pero si es que es infratentorial, ¿qué pierdo, como decir? O sea, ¿cómo síntoma, qué síntomas tiene? A ver, el cerebelo tiene una función fundamental a nivel neurológico, que es ¿cuál?
El equilibrio. El equilibrio una y la otra es la coordinación, ¿sí? Ustedes saben que un paciente alcohólico o alcoholizado tiene una marcha bastante particular, es justamente porque pierde la bondad del cerebelo para armonizar sus movimientos, ¿no? Entonces, gran parte de lo que pasa en clínica cerebelosa es dismetría, ¿sí? Pérdida del equilibrio una y la otra es dismetría. ¿Qué es dismetría en neurología? ¿Quién me puede decir? Falta de coordinación. La falta de coordinación. Pero esa se mide de algunas formas. Entonces, hay unas pruebas que se llaman talón-rodilla, ¿sí? Dedo-dedo. Sí, o sea, por ejemplo, le dice, a ver, ponga sus manos de esta forma, no sé si me están viendo en la cámara, y hacen que se topen las puntas de los dedos índices, ¿sí? Y luego que la punta del dedo índice derecho a la nariz. Dedo, nariz, dedo, nariz. Esas son pruebas básicas de dismetría. La otra se llama valoración de la disdiadococinesia. Es que ustedes cogen las manos del paciente y le dicen, a ver, mueva rapidito, ¿sí? De esta forma, ¿no? El paciente disdiadococinésico con alteración del cerebelo no puede ser armónico en sus movimientos. Otra forma de darte cuenta es cómo se siente el paciente cerebeloso. Normalmente nosotros los hombres somos un poquito más burdos en sentados, ¿no? Nos cogemos y ¡pah! Pero dentro de todo eso, te sientas con armonía. La mujer es un poco más de estética para sentarse, pero en cambio el paciente cerebeloso, ¿cómo se sienta? De forma abrupta, tosca, porque no tiene coordinación para sus movimientos. Entonces, esa es una forma bastante clara de cómo diagnosticar patología cerebelosa. Entonces, sería básicamente alteraciones de la dismetría, ¿sí? Es decir, falta de coordinación, y el equilibrio casi siempre se verá afectado dependiendo del sitio cerebeloso, ¿no? Es peligrosísimo un sangrado a nivel cerebeloso porque el cerebelo que sangra. ¿Cuáles son las dos arterias que irrigan el cerebelo y ramas de qué arterias son? ¿Quién me puede decir? La pica y la pica. Muy bien. ¿Y esa pica y aica son ramas de qué arteria? Bueno, las arterias subclavias, ¿sí? Derecha e izquierda, mandan una rama que se llaman arterias vertebrales, ¿sí? Esas arterias vertebrales suben por los agujeros de conjunción de las vértebras cervicales y se unen en una arteria que se llama arteria basilar, ¿sí? Y esta arteria basilar entra por el foramen magnum y de una rama terminal que se llama arteria cerebral posterior, ¿sí? Y esta arteria cerebral posterior, de la basilar, perdón, nacen las ramas del cerebro, que son la anterosuperior y la anteroinferior, la Piki-like. ¿Por qué es importante esto saberlo? Porque el rato que sangra una de esas arterias va a haber tejido isquémico, porque evidentemente las arterias rotas dejan de llevar sangre, y ese tejido isquémico, ¿qué hace a posteriori? Genera edema. ¿Cuál es el problema del edema a nivel infratentorial? Miren, solamente mira esto. Si tú sabes que la tienda del cerebelo es durísima, es como una madera ahí, se hincha el cerebelo, ¿se puede ir para arriba o no? Para abajo. No se puede ir para arriba porque la tienda del cerebelo le impide, se va para abajo. Y si tú ves para abajo, ¿qué está? El tallo cerebral. Y el momento que le comprime el tallo cerebral ese edema, ¿qué está sucediendo? Estamos comprimiendo los centros vitales, el centro vasopresor, el centro hemodinámico, el centro respiratorio. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Se va a morir. Por eso es tan importante la subdivisión entre supra e infratentorial, porque no es lo mismo que te sangre esto, por ejemplo, a que te sangre esto, que es el mesencéfalo, el inicio del tallo encefálico, porque este paciente se va a enclavar y se va a morir rapidito si no haces algo. Y aunque es más grande la hemorragia, va a tener un grado de tolerancia, ¿no? No sé si me he hecho entender. Sí, doctor. ¿Ya? Gracias. De hecho, aquí tienes un sangrado cerebeloso, mira. ¿Sí le ves? Infratentorial, grandote ese sangrado, y ese seguramente termina en muerte del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Ya. A nivel del ojo,
la hipertensión también tiene su impacto, ¿no? Y evidentemente genera hallazgos que son bastante particulares en un estudio que se llama fondo de ojo, ¿no? En el fondo de ojo, lo que uno va a ver fundamentalmente es la mácula, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Pero en el hipertenso va a haber ciertas cosas que son claritas, ¿no? Que son exudados duros, hemorragias en llamas y manchas algodonosas. El exudado duro se ve así, ¿no? Como puntos que a veces convergen y generan áreas blanquecinas. Manchas algodonosas son manchas blancas rodeadas de un halo un poco rojo o tomate. Y las hemorragias en llamas son estos, ¿no? Como si fuesen una llama que está prendida aquí, que usualmente son cercanas a los vasos sanguíneos que a veces son importantes, hay neoformación de vasos sanguíneos. Entonces, si yo les preguntaría a nivel de retina o de ojo o de fondo de ojo, ¿cuáles son los tres hallazgos fundamentales en el hipertenso? Ustedes me dirán, exudados duros, hemorragias en llama y manchas algodonosas. Repito, exudados duros, manchas en llama y hemorragia en llama y manchas algodonosas. ¿Queda claro? Y en un fondo de ojo real, ustedes quiero que vean bien cómo está todo esto, ¿no? Tenemos que, esto es una hipertensión maligna. ¿Qué serán estos? Exudados, Exudados. exudados duros, manchas Algodonosas. y Hemorragia en llama. En llama. eso es en la vida real. Esto es un impacto grado 4 a nivel de la retina, es una retinopatía grado 4, es algo bastante severo, este paciente puede quedar ciego realmente, y es lo que tenemos, ¿no? Y en el punto final, llegando al riñón, básicamente en el riñón lo que le hace la hipertensión se llama nefroarteriosclerosis hipertensiva, en donde la característica es que el riñón del hipertenso se va haciendo cada vez más grande o cada vez más chiquito. Más chiquito. ¿Ya? Más potente. Normalmente el riñón, para que se les haga fácil la mnemotecnia, es 3-6-12. 3-6-12. 3 de grueso, 6 de ancho, 12 de longitud. ¿Sí? Entonces, eso es un tamaño normal del riñón. ¿Sí? En el eco, el imaginólogo le reporta un riñón más pequeño, ustedes ya tienen que pensar en hipertensión. Pero la pregunta es, ¿por qué se hace más pequeño el riñón hipertensivo? Y aquí está la respuesta. La hipertensión arterial mal controlada me genera vasoconstricción de la arteriola aferente. La arteriola aferente venía de qué arteria grande. La aorta abdominal. Sí, pero bueno, la aorta abdominal da la arteria renal. Y dentro de las arterias renales, la rama terminal casi es la arteriola aferente, que es la que ya llega a la nefrona, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, la vasoconstricción de la arteriola aferente, momentánea no pasaría nada, pero si eres hipertenso y todo el tiempo tu arteriola aferente está constreñida, ¿qué va a pasar con la circulación de la arteriola aferente hacia distal? ¿Va a ser menor o va a ser mayor? Va a ser menor. Si es menor, la cantidad de sangre que llega a los glomérulos va a ser menor y de forma crónica me va a llevar a isquemia glomerular. La isquemia, por definición, me va a hacer perder masa renal, ¿sí? Y el riñón chiquito se va a tratar de defender hiperfiltrando para no perder la cantidad de orina que debe producir. Y eso genera daño en su función, porque se daña básicamente a lo que se llama los porocitos, que forma parte de la membrana basal glomerular y hace que empiece a aparecer ¿qué? Albuminuria, que normalmente no debería existir, ¿no? Al haber isquemia glomerular, el primer sistema capilar que les había dicho que necesitaba ¿cuánto de presión para funcionar? ¿Alta o baja? Alta, de 60. Excelente, chicos. En cambio, como eso está primero, luego ¿qué venía? El siguiente sistema capilar, que era los capilares Túbulos renales. peritubulares, que funcionaban con presiones bajas, porque dices, ¿ya qué? Absorción y secreción. También se van a dañar, y eso me va a dañar un daño túbulo intersticial.
La concordancia de esas dos cosas me va a llevar a la enfermedad renal crónica terminal. Es decir, la hipertensión arterial mal controlada me va a llevar a daño renal crónico. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿No hay preguntas sobre esto? Listo. Entonces, espero que en la clase de hoy hayan entendido cómo se produce el daño a nivel de los 4 órganos diana fundamentales que la hipertensión produce. Y que lo hayan entendido más simplemente que saber. O sea, el objetivo de esta clase es que ustedes ya no sepan solo los órganos diana, sino cómo se dañan esos órganos diana, en qué sitio anatómico fundamentalmente voy a ver, por ejemplo, en el caso del cerebro, esos daños, y en el caso del ojo, esos daños, que hayan aprendido a medir una cardiomegalia que me exprese, por ejemplo, una fase final de hipertensión arterial, que sería la fase dilatada, y que básicamente puedan entender por qué el riñón se va haciendo chiquito cuando la hipertensión arterial no está bien controlada. ¿Se ha logrado eso en esta clase? Sí, Doc, una pregunta. Sí, En fondo de ojo, ¿por qué se producían o sea, cuál es la causa de que se produzcan las manchas algodonosas? Las manchas algodonosas, al igual que los infiltrados y que las hemorragias en llamas, son características de daño vascular crónico, ¿no? O sea, tú tienes que entender que en la hipertensión arterial, ¿qué significa angioesclerosis? Esclerosis significa que los vasos se van haciendo pequeños, esclerosándose, ¿sí? Dañándose, y se cierran porque ¿qué hace el vaso sanguíneo desesperado en la hipertensión? Trata de bajar su resistencia, ¿para qué? Para tratar de mejorar su presión de perfusión, pero se quedan así porque el problema es crónico. Y evidentemente eso incrementa aún más la llegada de sangre a sus territorios. Las 3 cosas que ves en el fondo de ojo, que eran manchas algodonosas, hemorragias en llama, infiltrados duros, básicamente se dan por esa razón, ¿sí? ¿Y qué busca hacer el cuerpo cuando ve que los vasos se van esclerosando? ¿Qué creen que hace? Genera más vasos, ¿sí? Y al generar vasos, que se llama neoformación vascular por factores de crecimiento, esos vasos que terminan lo mismo, y lo que tengo es un órgano hipervascularizado, pero que ninguna de ellas funciona bien, y miren en lo que puede terminar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doc, una pregunta. ¿Y en la retinopatía diabética también se puede producir edema? La retinopatía diabética funciona diferente. A ver, en la diabetes tienes 2 formas de daño, ¿no? Que se llama la glicosilación enzimática de proteínas y la vía de la aldolasa reductasa, que es la vía de los polioles, ¿no? Entonces, en la diabetes, ¿qué tienes tú en exceso? En la sangre. Glucosa. Lógico. Y esa glucosa, de alguna forma, tiene que hacer ¿qué? No puede quedarse en la sangre, porque si se queda en la sangre, primero genera glucosuria, porque el riñón tiene un umbral de filtración que es de 180 miligramos por decilitro. El rato que la glucosa supere ese umbral de filtración, ¿qué va a suceder? Empieza a haber glucosa en orina. Normalmente la glucosa se debería reabsorber en el 100% a nivel del túbulo contorneado proximal con un mecanismo de cotransporte con el sodio. O sea, el sodio mete a toda la glucosa y a todos los aminoácidos a ese nivel. No debería pasar al filtrado glomerular ya la glucosa. Pero cuando la glucosa es excesiva y supera ese umbral de filtración, empieza a haber glucosuria. Y la glucosa, al igual que el sodio, tienen una particularidad. ¿A qué se van llevando? Al agua. Al agua, porque son osmóticos, ¿no? Y al hacer eso, ¿qué va a tener este paciente con exceso de glucosa? Poliuria, que es uno de los síntomas de la diabetes, ¿no? Y el exceso de orina, ¿a qué me va a llevar? A exceso de sed, polidipsia, ¿sí? Que son 2 síntomas que tiene el diabético no controlado. Entonces, pese a eso, la glucosa sigue siendo excesiva en la sangre y el cuerpo se está dando cuenta que eso no le gusta nada porque le está generando descompensaciones. ¿Y qué hace el cuerpo con ese exceso de glucosa? Lo empieza a depositar en estructuras. Por ejemplo, la hemoglobina normalmente tiene glucosa. Sí,
O sea, sí tiene glucosa en las cadenas. Puede tenerla, pero en un porcentaje inferior a qué? Al 6%, ¿sí? Pero como el cuerpo está desesperado por dejar prestar esa glucosa excesiva en algún sitio, le une sin necesidad de ninguna enzima, glicosilación no enzimática, a las proteínas. Entonces, una de las proteínas en donde encarga, por decirlo de alguna forma, este exceso de glucosa es la hemoglobina. Por ende, mientras más cantidad de glucosa se unió a la hemoglobina, voy a tener más hemoglobina glicosilada, que se llama, ¿sí? Conclusión, mientras más glicosilada está la hemoglobina, peor control de esa diabetes tiene, ¿sí? ¿Queda claro esa parte? ¿Qué pasa si es Sí, que el claro. cuerpo empieza a glicosilar de forma no enzimática a los fibroblastos, al colágeno, que son proteínas? ¿Qué pasará con eso? Porque la característica de una proteína glicosilada es que no funciona, ¿sí? La hemoglobina no transporta bien oxígeno. Si glicosilo el colágeno, ¿qué va a pasar? ¿Cicatrizo o no cicatrizo bien? No, No doc. cicatriza bien. No Por ende, cicatriz. por ende, el diabético no cicatriza, el diabético no controlado. ¿Qué pasará si es que la glucosa glicosila no enzimáticamente a proteínas inmunológicas? No van a funcionar bien y por ende el diabético es inmunodeprimido. O sea, eso explica mucho de lo que pasa con la diabetes, o sea, la glicosilación no enzimática. Es decir, mandar glucosa y encargar en proteínas que no tenían glucosa normalmente, y eso automática y inexorablemente hace que funcionen mal. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, Doc. Sí, doc. Sí, doc. Sí, La, doc. la siguiente vía se llama la vía de los polioles aldolasa reductasa. ¿Por qué estamos hablando de eso, si es cardiología? ¿Qué me preguntaron? Doc, yo quería saber la Ah, ya, comparación en si es que se podía dar el edema de pupila ya, en la diabetes y en la hipertensión. ya entiendo por qué hablamos de esto. Entonces, ahora vamos a la siguiente vía, que es la vía de los polioles. La vía de los polioles genera como punto final, ¿sí? El sorbitol y el inositol, por una enzima que se llama aldolasa reductasa. Entonces, si ustedes tienen mucha glucosa a nivel sanguíneo, ¿cómo estarían las células, sobre todo de la retina, ¿sí? Y del cerebro? Si yo tengo mucha glucosa que es osmóticamente activa, ¿qué pasará con las neuronas y con las células del cristalino, las células de la retina? ¿Pasan deshinchadas o hinchadas? Deshinchadas. Lógico. Hinchado. Entonces tienen que buscar una forma de defenderse para no seguir deshinchándose. O sea, ¿qué hacen entonces? Dicen, no, yo voy a generar mi propia glucosa, ¿sí? Que se llaman osmolitos y diógenos. Yo voy a formar mi propia glucosa dentro de mi célula para igualar con la glucosa sérica y que ya no pierda yo agua. No sé si me hago entender. Lo que ellos buscan entonces es subir su osmolaridad intracelular para que la osmolaridad plasmática no le siga jalando agua y generan sus propios osmiolitos y diógenos, que son unas formas de glucosa que se llaman inositol y se llama sorbitol básicamente. Entonces ahí entra la vía de la aldolasa reductasa que genera esos osmolitos, ¿no? Cuando ya están generados, ¿qué sucede? Se iguala la osmolaridad y el diabético deja de tener células deshinchadas. Pero ¿qué pasa cuando tú le tratas al diabético? ¿Qué pasa con la glucosa plasmática? ¿Sube o baja? Baja. Baja. Lógico, pues ese es el objetivo del tratamiento. El problema es que el sorbitol y el inositol que se formaron por la vía de los polioles no pueden eliminarse ya, se quedaron dentro de la célula y como son osmolitos familiares de la glucosa, ¿qué empiezan a jalar? Líquido. Agua. Eso se llama retinopatía diabética. Eso se llama, no sé si ahora se me hizo entender, edema, por todo eso, ¿no? Por eso llegamos a esta conversación que es molecular. Es un poco difícil de entender porque, como ustedes se darán cuenta, se habla de cosas extremadamente moleculares, pero espero haberme hecho entender sobre los dos mecanismos básicos en que la diabetes daña, ¿no? Glicosilación enzimática de proteínas y vía de los polioles de la aldolasa reductasa, ¿sí? ¿Quedó claro o alguna cosa Sí, que desea que le muchas repita? gracias, doctor. ¿Sí?
Bueno, entonces creo que si no hay más de... Doc, o sea que a los pacientes con hipertensión es de rutina hacerle un control de fondo de ojo. Claro, o sea, cuando ustedes tienen un paciente hipertenso, básicamente tienen que hacer un screening de inicio, en donde tienen que ver que una placa de tórax, tienen que pedir que más un electrocardiograma, no necesariamente una tomografía, menos de clínica, tienen que hacer un fondo de ojo y tienen que hacer una punción renal, o sea, prácticamente ustedes saben lo que la hipertensión daña de primera mano y eso tiene que ser visto. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a ver cómo evolucionó con su tratamiento y cómo frenó el daño si es que ya lo tenía o cómo hubo regresión de los daños de la hipertensión, ¿no? Recuerden que si ustedes, por ejemplo, tienen un corazón hipertrófico por exceso de poscarga y ustedes controlan esa poscarga con fármacos antihipertensivos y bajan resistencias, podría haber inclusive un grado de reversión de esa hipertrofia ventricular. Más no así cuando ya esté en fase dilatada, en donde el daño prácticamente sería irreversible, ¿no? ¿Alguna otra cuestión, chicos? ¿No? Entonces hoy es el examen de la noche, ¿verdad? Nos veremos a esas horas, entonces. Que tengan un buen día. Ya, hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias, Doc.